escribiendo esto, en fin. Y incluso hay cartas de él eh, sobre lo que él estaba escribiendo. Y cuando nos contactaron, nosotros dijimos, bueno, es el momento, porque son 50 años, y entonces recopilamos todo lo que había, y estaba bastante ordenado y estaba bastante completo. Entonces se hizo un trabajo de edición que lo hizo Carlos Bascuñán y la Magdalena Eijols, que trabajan en el archivo, que es interesante porque gran parte del archivo de mi padre lo tenía porque estaba escribiendo este libro. Y entonces él tenía mucho material, y tenía fichas de él, también, cosas escritas por él. Por ejemplo, hay muchos resúmenes de libros, del libro de Carlos Altamirano, del libro en fin, de distintas personas. Eh, y, y entonces esa revisión fue básicamente hacer un orden, ver las citas, porque hay muchas citas, hay mucho material y muchas citas. Eh, y básicamente, eh, eso diría yo, y se lo pasamos a la editorial que hizo una nueva, que hizo una edición, pero se mantuvo el libro Ujú. tal cual él lo Emilio, escribió. sí. ¿Mm? Ujú. Emilio. Sí. Mariana, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, Emilio. Gusto de tenerla acá en el Saludarte. Portaleando. Se ha dicho mucho durante todos estos años del rol de la democracia cristiana en lo que ha sido primero el gobierno de Salvador Allende y posteriormente la influencia que tuvo en lo que fue posteriormente el régimen militar. Eh, con este libro que de alguna manera sale a la luz pública, eh, se reivindica tal vez más que la figura del partido, la figura, ¿no es cierto?, del expresidente Elwin, que de alguna manera como que también, no sé, parafraseando un poco la frase del presidente Piñera, eh, como que de alguna manera podría haber sido como cómplice pasivo, porque como que no estuvo, digamos, eh, ni a favor ni en contra, siempre como en el centro para variar, como siempre lo ha sido el partido también. A ver, yo creo que la principal motivación de mi padre al escribir este libro, por lo menos en su origen, tuvo que ver con en que él sentía muy injusto lo que se decía de la democracia cristiana después del golpe. Porque, en definitiva, la democracia cristiana institucionalmente, como partido, habrá personas que habrán estado en otra cosa, pero como partido estuvo hasta el final buscando una salida política. No lo logró, pero estuvo hasta el final en eso. Y entonces a él le dolía mucho, porque después del golpe militar, bueno, estaba como en un mismo saco la democracia cristiana, con Estados Unidos, con la derecha más reaccionaria, con los militares, y la verdad es que eso no fue así. Y yo creo que esa fue la principal motivación que mi papá tuvo para empezar a escribir el libro. Y con los años, tal vez su motivación fue cambiando, pero eh, fue demostrar que la democracia se puede quebrar muy fácilmente. ¿Y cuáles son los peligros de la democracia? Por ejemplo, algo que él hace mucho hincapié en el hecho de que el presidente Allende tenía muy poca maniobra con sus partidos políticos, porque desde el principio se amarró a los partidos. Y entonces los comités de la Unidad Popular eh, todas las decisiones pasaban por los comités de la Unidad Popular y por todos los partidos. Y eso creo que fue una enseñanza y muchas otras respecto de lo importante que es cuidar la democracia. Entonces, yo no diría que la democracia cristiana no estuvo en nada. De partida había divisiones adentro y esas también se ven en el libro. Pero los diálogos con el gobierno hasta el último momento, incluso
de la directiva del partido con oposición de las bases del partido, que lo que querían era que se pidiera la renuncia a Allende, eh, demuestran que la democracia cristiana se jugó hasta el último día por una salida institucional. Ahora viene en ese aspecto, como que también a la luz de las últimas encuestas que arrojan, ¿no es cierto?, que a pesar de que se insiste, ¿no es cierto?, en el valor de la democracia, que hay la necesidad de cuidarla y todo, hay voces que también dicen eh, que tal vez como último recurso, tal vez justifican el golpe a 50 años de ocurrido. En ese sentido, ¿usted siente que la figura del expresidente Edwin de alguna manera se ha ido como reivindicando a través del tiempo? No necesariamente, porque lo que yo siento es que cuando él fue elegido presidente de Chile, bueno, su figura ya está, era una figura que suscitaba un gran apoyo en la ciudadanía y después él dejó su gobierno con un alto apoyo también. Cuando él falleció, miles de personas y de chilenos salieron a las calles. Entonces yo creo que no se trata de la figura de mi padre. Lo que sí me preocupa hoy día es que, por ejemplo, la figura de Pinochet está creciendo. Y eso me parece complicado porque en definitiva lo que hay es que cuando las sociedades se polarizan, bueno, la gente que está en el medio, que queda sobrepasada. ¿M? Y entonces, mientras cuando hay un gobierno que es de izquierda que era refundacional y que ha dejado de serlo, pero resulta que se favorece que surja republicanos y que la gente tienda a apoyar a la extrema derecha o a la derecha más extrema. En fin, yo creo que eh, básicamente creo que hay más comprensión del fenómeno que se vivió en tiempos de Salvador Allende y por qué se produjo el golpe militar, que es distinto a justificarlo, porque obviamente no es una salida que, que sea buena, porque un golpe militar, terminar la democracia, significa que los derechos humanos, que la vida de las personas, eh, que el respeto a la dignidad de las personas queda al arbitrio de la fuerza, del uso de la fuerza y no del uso de la razón. La democracia es el uso de la razón, la dictadura es el uso de la fuerza. Y creo que eso se está entendiendo más por la ciudadanía. Antes de ir contigo, Cristian, para Sí, sí. complementar solamente la pregunta, Eh, Mariana, en ese aspecto, la ciudadanía está en el nivel, ¿no es cierto?, llevándolo, no sé, solamente al ejemplo más concreto de la delincuencia, que sin duda es la prioridad número uno de la ciudadanía, pero precisamente al ojo de la ciudadanía, de alguna manera, una mayoría prefiere el tener una actitud más firme, y si eso de alguna manera hace necesario que los derechos individuales y colectivos pasen prácticamente a un segundo plano. Entonces ahí es donde precisamente está la delgada línea que usted señala. Por eso creo que es importante la experiencia de la Unidad Popular, porque en ese sentido, claro, son dos realidades muy distintas, pero lo que pasó durante la Unidad Popular es que había un caos muy grande, caos político, había violencia, había tomas de predios agrícolas, de industria, había huelgas permanentemente y había una crisis económica brutal. Y entonces la ciudadanía empieza a pedir, esto no sirve, la democracia no nos sirve. Y la verdad es que también lo que había era un agotamiento de la democracia, porque se saltaban las reglas del juego de la democracia.
Y yo creo que lo que pasó, por ejemplo, en octubre del año 19 es más o menos similar. O sea, una anomia total, violencia, justificación de la violencia por el mundo político, saltarse las reglas del juego de la democracia, y entonces la gente empieza a querer mano dura, firmeza. Por eso es tan importante revalorizar la democracia, porque lo que viene después de un quiebre democrático es las violaciones a los derechos humanos. Y eso está pasando en El Salvador. La gente está contenta porque se para la delincuencia, pero las personas están eh, siendo procesadas y sin juicios justos, en juicios ahora que permite el Congreso Nacional, en juicios de muchas personas juntas. Bueno, eso es una dictadura y eso, ahí caen justos y pecadores. Y eso no puede ser. En una democracia tenemos que ser capaces de resolver. Mano firme, sí, pero en democracia. Volviendo a la temática del libro, me imagino que en la época de la Unidad Popular ustedes como familia pasaron por muchos temores, sobre todo con lo que pasó con el mundo Pérez Zukovich y los ataques permanentes que vivió su padre. ¿Cómo fue esa experiencia en vivir bajo ese gobierno con el asedio que había y con la polarización política que había en esa época? Nosotros pasamos peligro no solo en tiempos de Salvador Allende, también en tiempos de la dictadura. Por ejemplo, en tiempos de la dictadura, yo me acuerdo que nosotros teníamos miedo. Ujú. Estábamos veraneando una vez y hubo una bomba, se equivocaron de casa, la pusieron en la casa al lado y no en la casa nuestra. Eh, Teníamos amenazas, por ejemplo, mi padre recibía amenazas por mi hermano chico, que era chico, que tenía, no sé, 10 años y que se iba solo al colegio y nunca más se fue solo al colegio. En fin, y en tiempos de la Unidad Popular también. Sobre todo, había un problema de violencia, de amenaza. Había mucho insulto, había mucha descalificación a las personas. Entonces, claro, si se veía que Patricio Elwin, Eduardo Frei, ¿para qué decir? Cómo lo trataron, fascista, no sé, agente de la CIA. eh, entonces había un ambiente, un clima de odio, pero sin embargo, bueno, ese clima obviamente nos afectaba, pero felizmente no pasó a mayores en términos de nuestra familia. Sí, la familia de Edmundo Pérez y otras que, por ejemplo, en esa época murió también otros amigos de mi padre que en tomas de campo, en fin, ese tipo de situaciones. ¿Mm? Y dentro de lo que usted recuerda, ¿cuándo notó que su padre vio que ya definitivamente el proyecto de la Unidad Popular fracasaba, que ya no tenía retorno? ¿Fue al final, fue al inicio de lo No, que usted fue recuerda? muy, yo creo que él era como machuca, así, no, esto no puede ser. Ujú, Yo creo que había un ambiente de escepticismo muy grande. De hecho, mi papá no lo pone en este libro, pero lo cuenta en otro libro. Cuando ujú. mi padre fue a conversar con Allende, mi mamá le decía, no vayas, no vayas, te van a hacer leso, están ganando tiempo. O sea, había esa sensación. Por otra parte, por ejemplo, el mismo Eduardo Frei, a quien el cardenal llamó para juntarse con Allende, él no fue porque no creía que hubiera una solución. En cambio, mi padre sí fue y creía que había una solución. Y no estoy diciendo, a ver, yo creo que Eduardo Frei además era tan insultado, era tan cuestionada su figura, lo trataban tan mal que él estaba muy herido también. Entonces había una dificultad enorme para conversar en un clima en que los opositores no eran opositores, eran enemigos. Y eso duró muchos años en Chile. Siguió con la dictadura. Y creo que lo que mi padre intentó hacer durante su gobierno fue justamente
dejar este clima de amigos y enemigos, de generar una amistad cívica, de decir con todos podemos conversar, civiles y militares, incluso cuando los militares representaban en ese momento, bueno, algo que era rechazado por la sociedad entonces. Bueno, y eso yo creo que se logró durante un buen tiempo. Y después se fue deteriorando de nuevo. Entonces hay que aprender de esa historia. Y estos Emilio. 50 Sí. años debieran servirnos para eso. Estos 50 años debieran servirnos para aprender que cuando la democracia se deteriora en las palabras, en el lenguaje, en los actos, en las acusaciones constitucionales, en las maneras de relacionarse, en la toxicidad que hoy día también estamos viviendo, hay un riesgo. Hoy día no hay golpes de Estado, pero se puede terminar como Bukele o como Maduro o como, en fin, democracias que devienen en gobiernos dictatoriales, populistas. Ahora sí, Emilio. Perdón. Sí, Emilio. Te mencionaba, Mariana, el ejemplo de la administración del presidente Bukele en El Salvador, pero, pero al mismo tiempo no sé si se obvia el hecho de en la misma zona, lo que está pasando en Nicaragua con la administración, ¿no es cierto?, de Daniel Ortega, que dicho sea de paso, de alguna manera copia el mismo modelo, son presidentes democráticamente electos, pero la diferencia está en que a los ojos de la comunidad internacional, el presidente Ortega es derechamente un dictador en el país, tal como ocurre con Maduro en Venezuela, pero pero por el contrario, lo que pasa en El Salvador todavía no cae bajo la figura de un régimen dictatorial, sino que más bien podríamos situarla desde un punto de vista más autoritario que dictatorial. Entonces, ¿qué es lo que cambia desde su percepción en este caso? Es la tendencia política lo que lo hace distinto, como para decir qué, qué gobierno es un régimen dictatorial igual, ¿no? Sí. A ver, yo no tengo ninguna duda que Nicaragua es una dictadura personalizada eh, por el matrimonio Ortega-Murillo, populista y brutal, y persecutora de los derechos humanos, así como también Maduro, guardando formas democráticas, porque en Nicaragua ni siquiera guardaron formas democráticas, pero Maduro guarda y tiene una asamblea y en fin, pero también es un dictador, que además es un país que está sumido en la pobreza y tiene 7 millones de migrados, y en la corrupción, y en un gobierno personalista, populista también. Y falta otro, falta Cuba. Cuba, los latinoamericanos hemos aceptado una dictadura en Cuba por más de 60 años. Una dictadura que además es una dictadura de partido único, donde no hay libertad. A mí me invitaron a Cuba a un homenaje que le iban a hacer a mi padre y no me dejaron entrar a Cuba. Me fui a subir al avión y me dijeron, usted no puede entrar a Cuba, así que no la vamos a subir al avión. Y esto, o sea, eso es una anécdota mísera para las cosas que pasan en Cuba. En Cuba hay más de 1.000 presos políticos, y tenemos distinta vara para juzgar a los Bukele, que a la dictadura cubana. ¿Ah? Entonces, yo creo que, o sea, creo que cuando se violan derechos humanos y no hay garantías para la defensa de las personas, ya es una democracia que no está funcionando. ¿Mm?
Y eso está pasando en Salvador, con un apoyo mayoritario de la ciudadanía, porque también había una situación de descontrol absoluto de la delincuencia, de los asesinatos, etcétera, con un predominio de las bandas. Entonces, ha logrado controlar esas bandas, pero a costa de suprimir muchos derechos de las personas y no garantizar una verdadera justicia eh, a los que cometen los delitos. Entonces creo que es un camino por eso digo, hay distintos caminos para llegar a la dictadura. Hoy día no se llega a la dictadura con un golpe militar. Se llega Bien, de esta manera de ir saltándose las reglas del juego democrático, aún con apoyo de la ciudadanía, pero eso ocurrió con Chávez, ocurrió con Ortega, está ocurriendo también en El Salvador. pero también convengamos que de cuando en cuando los errores de alguna manera, perdón, perdón, de alguna manera están condenados a repetirse y pareciera a ratos que eso es lo que ocurre en Chile. En ese sentido, este gobierno, eh, digamos las cosas como son, ha sido bien tibio a la hora de rechazar, ¿no es cierto?, y condenar eh, aquellos gobiernos que violan derechos humanos. Ujú. El, los ejemplos que usted menciona, absolutamente no se ha escuchado de parte del gobierno en general, tal vez algunas intervenciones en foros internacionales del presidente Boric, pero, pero de ahí a que haya como una actitud como convincente, sobre todo a la luz, ¿no es cierto?, de estos 50 años en donde precisamente lo que más se ha apelado es que nunca más se violen los derechos humanos. Pero la pregunta es, si tenemos tan clara esa postura, ¿por qué no condenamos con la misma fuerza lo que pasa en otros gobiernos donde sigue ocurriendo el mismo problema? Sí, no, yo le encuentro razón, a pesar de que el presidente Boric se ha manifestado sobre Cuba, perdón, sobre Cuba nada, no hay nada, no se le ha tocado con el pétalo de una rosa, ¿ya? Y Cuba, a mi juicio, es la peor situación. Pero se ha manifestado sobre Venezuela, eh, especialmente en temas de violaciones a derechos humanos, y se ha manifestado sobre Nicaragua. Eh, Cuando uno ve, por ejemplo, que Lula, que es de izquierda, defiende a Maduro, bueno, uno, no sé, a lo mejor nos conformamos con poco, pero yo me alegro que el presidente Boric no defienda a Maduro. Y también me alegro de que el presidente Boric condene la guerra, o sea, condene a Rusia en la guerra contra Ucrania. Y creo que eso hace una diferencia con otros gobiernos de izquierda latinoamericanos. Que falta convicción, no me cabe duda, pero, pero creo que él ha sido valiente porque no debe tener el apoyo de la mayoría de su gente al apoyar, al condenar a Ucrania, a Rusia y al condenar a Venezuela o Nicaragua. Y ya que menciona el presidente Boric, al menos proyectándose a las nuevas generaciones, le hice la consulta cuando fue el lanzamiento del libro, incluso, ¿cómo quiere que se revise la figura de su padre en estas conmemoraciones que se vienen, puesto que para algunos hizo lo posible, pero para otros cometió errores? ¿Cómo quiere que se revise esa experiencia? Bueno, no hay ningún ser humano que pase por la vida y por la política sin cometer errores. O sea, es parte de la naturaleza humana. Pero creo que mi padre fue, por una parte, un demócrata, por otra parte, fue una persona eh, que siempre luchó por la justicia, él fue abogado, le importaba, y que luchó por la conciliación, por poner de acuerdo a la gente. Fíjese usted que mi padre a los 23 años
publicó o sea, hizo su memoria de título en la universidad que se llama El juicio arbitral. Y el juicio arbitral es que en vez de que los conflictos judiciales se resuelvan a favor de uno o de otro, es que se nombre un árbitro e intente ponerlos de acuerdo. Bueno, ese libro mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile se va a lanzar una reedición de ese libro, no sé, por séptima o octava vez. O sea, sigue siendo vigente un libro que él escribió sobre arbitraje a los 23 años. Y él buscó, posteriormente bueno, antes del golpe militar, buscó ponerse de acuerdo. Y posteriormente al golpe militar, buscó también, junto a otros, eso no fue algo solitario, buscó también eh, reencontrarse, él hablaba del reencuentro de los demócratas, reencontrarse con el mundo socialista y el mundo de derecha también, de derecha democrática, para poder derrotar a la dictadura. Por lo tanto, yo diría esas tres cosas. Uno, un demócrata que tenía una absoluta convicción de que los valores democráticos eran indispensables para avanzar, para tener una buena vida humana. La justicia social, él era una persona muy conmovido por el tema de las injusticias. Y en tercer lugar, su vocación de conciliación, de poner de acuerdo a la gente. Parafraseando un poco lo que consultaba Emilio anteriormente, ¿usted siente que la figura de su padre se reivindicando ante las nuevas generaciones a pesar de que lo cuestionó en su momento por ser parte de los 30 años, por criticarlo, por haber dicho que se debía avanzar en la medida de lo posible? ¿Ha visto eso usted ese ánimo? Y en todos los sectores. Sí, yo creo que sí, porque, bueno, mire, yo siempre digo, porque de repente yo que tengo vinculación con estudiantes, les pregunto, oye, ¿quién es Elwin? Y los chicos no tienen idea. Y entonces yo digo, es como cuando a mí era chica y me preguntaban por Pedro Aguirre Cerda, no sé, que estaba como muy lejos en el tiempo. Yo creo que mi padre es una figura que está lejos en el tiempo para los jóvenes. La mayoría de la gente nació en Chile después del año 90. Y entonces creo que hoy día ha habido como la oportunidad de que se conozca más su figura. Y si se conoce más su figura, yo creo que en esas personas que estaban llenas de prejuicios, porque la medida de lo posible o porque supuestamente apoyó el golpe militar, bueno, yo creo que conociendo más la historia y conociendo más a las personas, eh, trayéndolas desde la historia hasta acá, puede que sean personas que se reivindiquen. Yo lo vi, por ejemplo, cuando se inauguró el monumento a mi padre, el cambio que tuvo el presidente Boric, que el día que se murió escribió un artículo feroz, que incluso el día que se había muerto, diciendo que no le gustaba este personaje. Y después le toca inaugurar una estatua y tiene que decir, bueno, le ha pasado mucho a este gobierno, pero yo creo que es falta de conocimiento también. Ujú. Emilio. A propósito de esa célebre frase del expresidente Elwin, Mariana, hoy en día, bajo el contexto que estamos viviendo, a propósito de los 50 años del golpe, ¿justicia en la medida de lo posible o ni perdón ni olvido? Por supuesto que en la medida de lo posible. Sin ni perdón ni olvido, eso no existe, es irreal. Y es quedarse anclado, estancado en un pantano. O sea, las cosas son en la medida de lo posible, no son en la medida de lo imposible. Mi generación, a fines de los 60, quería cambiarlo todo. Y así fue. Y terminamos en la intolerancia y terminamos con una dictadura militar y con una sociedad completamente dividida. Y ahora ha venido otra generación que ojalá aprenda de la historia que las cosas se hacen gradualmente,
se hacen con persistencia y se hacen con acuerdos. Y menos una minoría puede imponerle a una mayoría su pensamiento. Eh, hay que contar con las mayorías para poder gobernar y no imponer mayorías circunstanciales en un momento, porque eso no sirve, no se avanza así. Y lo que nos ha pasado en Chile en el último tiempo, que en los últimos 10 años, que este país está estancado en su economía, en educación, no ha resuelto el problema de salud, no ha resuelto el problema de las pensiones, además tiene el problema de la seguridad. ¿Y por qué ha pasado eso? Porque se abandonó la medida de lo posible y los políticos han querido imponer su propio pensamiento al resto y no han tenido la mayoría suficiente para poder hacerlo. Entonces, de verdad creo que la medida de lo posible es, eh, es en definitiva sostener que uno tiene que tener ideales, pero esos ideales tienen que dialogar con la realidad, porque los ideales en abstracto no sirven. Los ideales en abstracto no se imponen, tienen que dialogar con la realidad y con los demás para poder llevarlos en la medida de lo posible, lo más allá posible, pero no existe la perfección en la vida humana. Y en ese aspecto, ¿cree que el anuncio hecho por el presidente Boric en la última cuenta presidencial y que de alguna manera lo ha ido reafirmando cada vez que ha tenido ocasión, en el sentido de, de poco menos que enfrascarse en una lucha, digamos, intransable respecto a dar con los restos de los detenidos desaparecidos por parte del régimen? En ese aspecto, ¿no cree que es más bien un saludo a la bandera que no va a trascender, sobre todo que ha pasado tanto tiempo en donde estamos ya 50 años del golpe y todavía seguimos tratando los mismos temas, los mismos personajes, pero los verdaderos protagonistas de esto, como se dice coloquialmente, están 3 metros bajo tierra? Es muy brutal, pero resulta que de los 3.000 y tantos detenidos desaparecidos que hubo en Chile, hay como alrededor de 1.000 que no se sabe qué pasó con ellos o que no se han encontrado los restos y probablemente no se encuentren nunca. Ahora, yo creo que es una lucha que tiene que seguir, pero no es, pero tiene que seguir en los cauces y tiene que ponerse todo el interés, pero la verdad es que eso depende de la confesión de personas que tienen antecedentes y que no los han dado. Entonces yo no sé de qué manera se pretende hacer, porque lo que ha pasado hasta ahora es que no se ha podido lograr saber aquello, o sea, dónde están esos cuerpos, qué pasó con ellos. Eh, y es una herida que hay 1.000 personas que no han aparecido y eso va a ser una herida permanente. Yo creo que esa batalla no hay que abandonarla, pero probablemente tenga pocas posibilidades de éxito. Y lo Mira, último, última, para cerrar la pregunta, cortito, Cristian. ujú, ujú. ¿Está usted de acuerdo con la expresión del ex presidente Frey en el sentido que hay que mirar más hacia el futuro que seguir estancándonos en los mismos temas, considerando que, tomando sus propias palabras, van a pasar 100 años, 200 años y vamos a seguir sin colocarnos de acuerdo respecto a cómo se llegó al régimen militar, que no va a haber una verdad oficial como se ha planteado? ¿Está usted de acuerdo con eso? Perfecto, estoy completamente de acuerdo con eso. Hay que mirar al futuro y hay que buscar reivindicar la democracia. Yo sí, a mí me dicen, esta conmemoración debiera ser para, bueno, mantener la memoria y decir esto que nos pasó no nos puede pasar nunca más.
Nunca más nos puede pasar que se quiebre la democracia como se quebró. Nunca más nos puede pasar que tengamos violaciones a los derechos humanos tan brutales como las tuvimos. Pero miremos al futuro y eso, mirar al futuro es fortalecer la democracia. Y es verdad, o sea, cuando uno mira la historia hacia atrás, por ejemplo, en el caso de la independencia de Chile, bueno, hay distintas miradas respecto a O'Higgins y Carrera y han permanecido esas distintas miradas. Entonces, no existen las verdades oficiales y hay visiones y revisiones y la historia se va revisitando muchas veces. Pero también hay que entender que hay dos cosas que son distintas. Una es la memoria y en la memoria cabe, por ejemplo, los nunca más. ¿Ah? Especialmente recordar cosas que no pueden volver a pasar. Pero otra es la historia, y la historia se revisita, se investiga, se conocen nuevos antecedentes. Yo, por ejemplo, estaba viendo el otro día, porque mi padre en el libro dice, perdón si me alargo, no sé si tenemos tiempo, pero No se preocupe, alárguese, Tomás. mi padre en el libro dice que el último día, o sea, el 10 de septiembre, ellos habían estado esperando que Allende convocara, el rumor y lo que ellos sabían era que Allende iba a convocar un plebiscito. Y entonces, pero no dice sobre qué era el plebiscito. Y, eh, y ya había pasado el tiempo que él podía convocar a un plebiscito por un proyecto de ley que era sobre las tres áreas de la economía. Pero había vencido el plazo y Allende no había convocado ese plebiscito. Y entonces uno empieza a decir, oye, ¿y qué iba a decir ese plebiscito? Empecé a mirar, a buscar y encontré una entrevista a una persona que era muy cercana a Allende y dice en el que no había nada, no había nada escrito sobre el plebiscito, sobre qué iba a consistir ese plebiscito. Bueno, entonces hay cosas que están en el aire todavía y creo que por eso es interesante, porque la historia se revisita y se mira también desde distintos puntos de vista, porque si alguien la mira desde la perspectiva de la historia económica es una cosa, si alguien la mira desde la perspectiva de la historia social o de la historia de las mujeres, hay cosas, hay maneras distintas de mirar y nunca, por suerte, vamos a tener una mirada única. Y Pero yo también creo que convengamos que la memoria suele ser utilizada para la administración de turno por regla general, si no, veamos qué fue lo que pasó, por ejemplo, con el estallido del 19 de octubre. El ejemplo más claro es lo que todavía sigue pasando en torno a si se levanta un memorial o no en la estación Baquedano del metro, en memoria de los caídos, y eso pero se eso, presta para ciertas interpretaciones. no, por supuesto, pero la memoria de que pasaron algunas cosas que no queremos que vuelvan a pasar, bueno, eso es bueno que lo tengamos. O sea, eh, lo, se presta para manejo político y todo eso, está claro, pero no por eso no vamos a tener memoria. ¿Ah? Ahora, en épocas de extremismo, de polarización, más se presta para aquello. Por eso es importante eh, tener una sociedad más reconciliada y no tan tóxica como la que estamos viviendo hoy día. Ahora, yo espero que no se haga un memorial al 18 de octubre, porque eso no tiene nada que ver con algo que fue eh, un drama para toda la sociedad. O sea, aquí hubo actos de violencia que ni siquiera fueron eh, reprimidos como debieran haberse reprimido. Mis dos últimas consultas, Mariana, porque ya nos está pillando el tiempo. Lo primero, como Fundación Elwin, ¿ustedes van a hacer algún tipo de conmemoración, de acto en torno a estos 50 años? Y lo segundo, ¿qué espera el gobierno también en torno al recuerdo de esta fecha? Puesto que tenía un programa, tenía un plan por lo menos, pero con la salida de Patricio Fernández, que era el coordinador, prácticamente muchos lo vieron como una sumisión hacia una cierta idea que se pretende imponer sobre esa fecha.
Bueno, nosotros como fundación, el aporte que hemos hecho a los 50 años es haber publicado el libro inédito de nuestro padre. Y nuestra fundación somos los hermanos, o sea, somos los hijos de él. Y, y eso ahora lo vamos a presentar en Valparaíso, en Concepción, en Puerto Montt, y estamos viendo en qué ciudad del norte también. Vamos a hacer presentaciones del libro con analistas eh, que lo interpreten o en fin, lo enjuicien el libro. Y por otra parte, así que no vamos a hacer nada más que eso y creemos que de alguna manera, no sé, yo siento que eh, es bien, o sea, es emocionante, porque nosotros por lo menos sentimos que mi padre sigue aportando al debate después de haber fallecido. Eh, y, y respecto de qué espero súper poco. Creo que ya se perdió la oportunidad, pero había una oportunidad para haber hecho algo que no fuera terminar cambiando nombres de calle y haciendo cosas simbólicas que no tienen ningún significado para que no solo eh, que no solo no aportan, sino que dividen. Entonces, tener una conmemoración que ha servido para agregar más división a Chile de la que ya tenemos ha sido una pérdida bien lamentable. ¿No ha sido invitado por si acaso a ninguna actividad, por ejemplo, como familia, futuro, en fin? No, ninguna. Perfecto. Muy bien, hemos conversado esta mañana con Mariana Elwin, hija del expresidente Patricio Elwin, quien publicó este libro póstumamente, La experiencia política de la Unidad Popular, que ya está en venta en librerías, está en una segunda edición, como lo habrá escuchado desde el inicio. Mariana, sencillamente, muchas gracias por conversar con nosotros, sobre todo en esta época especial, así que las puertas están abiertas de abordarnos para conversar sobre cualquier otro tema, especial la política contingente, pero también sobre su padre. Gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio también. Y gusto de saludarlos, Leonardo y Cristian. Emilio. Sí, Leonardo se fue, pero le agradecemos igual. Muy buenos días, Mariana. Listo, chao. Gracias, Cristian. Gracias, Mariana, por estar con nosotros. 10 de la mañana, 52 minutos, 10:52 en la primera de Chile. Nos vamos a la pausa y estamos de vuelta. Ustedes no se me vayan porque seguimos portaleando la mañana en breve con buenas canciones y también con cositas de interés. Espérenos.